Estimados alumnos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en que estén viendo esta grabación. Eh, bueno, el día de hoy vamos a ver la sesión número 5 acerca de la implementación del sistema de gestión ambiental. Lo que vamos a ver es básicamente el capítulo número 7, ¿no?, de la ISO 14001. En estos momentos ya estamos viendo todo lo que es la implementación, ¿no? Entonces, un poco para recordar lo que hemos estado viendo, ¿no?, durante la primera parte del curso, ¿no? Hemos visto respecto a una introducción, hemos hecho una introducción general respecto al sistema de gestión ambiental. Hemos visto el contexto de la organización, ¿no? También hemos visto el liderazgo y planificación, que a partir de aquí ya empezábamos con el ciclo de Deming. Yo les comentaba, ¿no? Les comentaba que a partir del capítulo 4 ya se inicia con lo que es la implementación del sistema de gestión ambiental, ¿no? Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10. Y también les comentaba que los 3 primeros capítulos eran básicamente introductorios, ¿no? Hablaban del alcance, hablaban de las normas relacionadas, que en este caso nos decía que no había normativa o no se especificaba normativa relacionada. Sin embargo, sí se respeta lo que es la estructura de alto nivel, y por eso es que se respeta en este caso digamos, la colocación dentro de la norma de este capítulo número 2, ¿no? Y en el capítulo número 3 veíamos pues algunas definiciones que eran importantes conocer, ¿no?, previo a previo a la implementación del sistema de gestión ambiental. Entonces, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 10 ya es todo lo que es la implementación del sistema de gestión ambiental. Y empezamos la semana pasada, o empezábamos en las clases anteriores, perdón, con lo que era contexto de la organización, ¿no? Y también hablamos del liderazgo y de la planificación, ¿no? Un poco hablando del contexto de la organización, yo les mencionaba pues que la organización, que nosotros teníamos que, teníamos que identificar cuál era el contexto de la organización, tanto interno como externo, ¿no? Y en esta identificación del contexto de la organización, ¿no?, teníamos que considerar las condiciones ambientales. Esto era obligatorio, esto era un requisito necesario dentro del sistema de gestión ambiental, ¿no? También les hablaba acerca de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Les decía pues que en el caso del sistema de gestión ambiental era obligatorio, ¿no?, identificar cuáles eran las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión ambiental, y también identificar cuáles de estas necesidades y expectativas, que podían ser los requisitos, ¿no?, eran requisitos legales o se podían convertir en requisitos legales u otros requisitos, y esto también nos lo pedía el sistema de gestión ambiental, ¿no? Entonces tenemos que tener claro cuáles de estos se podían convertir en requisitos legales o no, y ahí les mostraba algunas matrices incluso, ¿no? Y en el caso del sistema o del alcance, perdón, en el capítulo 4.3 yo les mencionaba pues que era necesario identificar las unidades físicas de la organización, ¿no?, los límites físicos de la organización. Y bueno, y los procesos, etcétera, ¿no?, a los cuales estábamos aplicando el sistema de gestión ambiental. Y en el 4.4 pues identificábamos el sistema de gestión ambiental, que podía ser a través de un mapeo de procesos, por ejemplo, ¿no? Ya en el capítulo 5 hablábamos de liderazgo y compromiso, ¿no?, de la alta dirección, ¿no? Decíamos que tenían que demostrar liderazgo y compromiso para actividades específicas, y que incluso ellos o la alta dirección establecía la política y los objetivos del sistema de gestión ambiental, ¿no? También se encargaba de que se establezcan los roles, responsabilidades y autoridades, ¿no?, dentro de la organización, ¿no? Y en el 6 hablábamos nosotros de la planificación, específicamente de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades dentro de la empresa. Y les comentaba pues que lo podíamos hacer a través de una matriz de riesgos. También hablábamos de los aspectos e impactos ambientales de la organización, y eso también lo podíamos hacer a través de una matriz de aspectos e impactos ambientales, estableciendo la significancia, ¿no?, de estos potenciales aspectos e impactos ambientales, y
Y bueno, en el 6.2 hablábamos acerca de los objetivos ambientales y la planificación para lograr estos objetivos, ¿no? Que debían estar en línea con lo que era la política del sistema de gestión ambiental. Entonces, esto es lo que vimos en la primera parte, digamos, ya hablando en el ciclo PHBA, o ciclo de mejora continua, ¿no? Y ya en la parte del hacer, ya en la ejecución como tal, tenemos el capítulo 7, que es el del capítulo de soporte, y el capítulo 8, que es el capítulo de operación, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver específicamente lo que concierne al capítulo 7, ¿ya? Bueno, dentro del capítulo 7, que se le conoce como el capítulo de soporte, o también le dicen apoyo, ¿no? Dentro de la norma, ya vamos a encontrar lo que es el capítulo 7.1, recursos, 7.2, lo que tiene que ver con competencias, ¿no? 7.3, el tema de toma de conciencia, 7.4, comunicación, 7.5, información documentada, ¿ya? Entonces, dentro del capítulo 7.1 recursos, ¿no? Se indica pues que la empresa o la organización debe determinar y proporcionar todos los recursos que sean necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental, ¿ya? En este caso, los recursos pues pueden ser diversos, ¿no? Incluso en el anexo del capítulo 7.1, si ustedes se van al final de la norma, habla de algunos ejemplos más, ¿no? Ejemplos más detallados respecto a los recursos que pueden ser necesarios para el sistema de gestión ambiental, ¿no? Incluso si es que es necesario, por ejemplo, la implementación de algún tratamiento, ¿no? Para algún influente que se tenga en la organización, esto también se debe contemplar, ¿no? Entre otros recursos necesarios. Y también podemos tener recursos relacionados, por ejemplo, al tema de las personas, ¿no? Porque la organización debe proporcionar las personas necesarias para que se implemente y mejore el sistema de gestión ambiental, ¿no? Recursos relacionados a la infraestructura. Y ahí va un poco lo que les mencionaba, ¿no? De repente necesitamos una infraestructura especial para hacer un tema de tratamiento de aguas, ¿no? Entonces la organización debe contemplar esta necesidad de recursos, ¿no? Y proporcionarlos también en caso de que sean necesarios, ¿ya? El ambiente para operar, ¿no? El lugar de la operación también, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede tener que ver pues con el tema de gestión de talento humano, ¿no? Los recursos de seguimiento y medición. En el caso, por ejemplo, del sistema de gestión ambiental, y ustedes seguramente si han visto, ¿no? Temas relacionados al medio ambiente, podrán recordar pues que dentro de los estudios ambientales, ¿ya? Que son estudios obligatorios, ¿no? El estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que es un estudio para certificación ambiental, que es obligatorio tener que todas las empresas, pues, que hacen alguna actividad, ¿no? Y que están en el marco de la ley del CIA, de la ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Deben contar con su estudio de impacto ambiental aprobado, declaración de impacto ambiental, o en caso tengan un documento correctivo como una declaración de adecuación ambiental, ¿no? Etcétera. Entonces, dentro de estos documentos, por ejemplo, nosotros nos comprometemos a hacer monitoreos ambientales, por ejemplo, ¿no? Y dentro de estos monitoreos ambientales, pues se mide, por ejemplo, la cantidad de material particulado en PM10 o PM2.5 que pueda haber en el entorno de la empresa, ¿no? De la organización. Entonces, también la organización pues debe proporcionar en este caso, los materiales o los recursos, ¿no? Necesarios para hacer este seguimiento y medición. No quiere decir necesariamente que la organización tenga que comprar, digamos, un equipo de monitoreo ambiental, no necesariamente así, pero sí quizás la organización tendría que contratar los servicios, ya sea de una consultora o, ¿no? Para que hagan estos monitoreos ambientales que nos ayuden a hacer el seguimiento y medición, por ejemplo, en este caso, de los estándares de calidad ambiental, ¿no? Ya, entonces, los recursos que son necesarios para poder hacer seguimiento y medición
también tienen que ser proporcionados por la organización. En este caso, estos recursos pueden ser equipos, ¿no? Ya sean propios, ya sean alquilados, ya sean contratados, ¿no? Pero debe tenerse, ¿no? Porque la organización tiene que hacer seguimiento y medición, ¿ya? Respecto al tema de conocimientos de la organización, también igual, ¿no? Debemos, como organización, determinar, ¿no? Y darles los recursos y proporcionar los recursos que sean necesarios, pues, para poder conservar los conocimientos de la organización. Ya, eso también es muy importante y esto es en verdad aplicable a a todas las normas, ¿no? Y aquí va un poco también, digamos, va un poco de la mano con el principal problema que suelen tener la mayoría de empresas, ¿no? Que muchas veces dependen de una persona, ¿no? Que, digamos, tiene todo el conocimiento de cómo se realiza el proceso, ¿no? Y de repente cuando esta persona quiere salir de vacaciones, se retira de la organización, o qué sé yo, entonces, digamos, se hace complicado porque esta persona es la que tiene todo ese conocimiento, ¿no? Entonces la organización debe ver maneras, métodos, ¿no? De que estos conocimientos pues estén disponibles dentro de la organización, ¿no? Y debe proporcionar los recursos necesarios para que este conocimiento de la organización se conserve dentro de la empresa, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, trabajan con lo que es un backup de información, ¿no? Y los guardan dentro de su sistema o se apoyan, en este caso, con su sistema de tecnología informática, ¿no? Y diariamente guardan el backup de la información y tienen digamos, tienen información documentada de cómo se realiza determinado proceso, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos los recursos que son necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental, ¿no? La organización debe determinar cuáles son y debe proporcionarlos, ¿ya? Entonces, tiene que proporcionarse. ¿Qué más? Dentro de la CAPIT 7.2, dentro de la CAPIT 7 también se habla de lo que es la competencia, ¿no? Específicamente en el punto 7.2, ¿ya? ¿Qué se dice en relación a la competencia? Bueno, eh, se dice que la organización, ¿no? La empresa debe determinar la competencia necesaria, ¿no? De las personas que trabajan bajo su control, que afecte su desempeño ambiental y la capacidad para cumplir requisitos legales y otros requisitos. Es decir, nosotros como organización, ¿no? O los que formamos parte de una organización, debemos determinar cuáles son todas aquellas competencias, ¿no? Que nosotros consideramos que son necesarias para cada puesto de trabajo. Por eso, en algún momento les comenté, ¿no? Cuando veíamos el capítulo 5 de la norma, en el capítulo 5 se establecía el tema de roles, responsabilidades y autoridades, ¿no? En el 5.3, para que lo recuerden un poco. Y yo les decía que esto lo íbamos a ver con detalle también en el Acápite 7.2, ¿no? ¿Y por qué lo vamos a ver ahora, digamos, con más detalle? Y les voy a mostrar ahora un perfil de puesto para que ustedes vean cómo es que la organización unen los requisitos, o cómo es que las organizaciones unen los requisitos, pues, que nos pide el Acápite 5.3 y el Acápite 7.2 de la norma, ¿no? ¿Para qué? Para que dentro de un documento, en este caso lo llamamos perfil de puestos, ¿no? Nosotros hagamos, ¿no? El cumplimiento o evidenciemos el cumplimiento de estos dos requisitos de la norma. Ya un documento que se llama perfil de puestos en el cual se establecen las responsabilidades y autoridades que puede tener este puesto en específico y también se evidencian qué competencias son necesarias, ¿no? Para poder ocupar este puesto, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en unos minutos. Les voy a mostrar el ejemplo, ¿no? De perfil de puesto, ¿ya? Para que también lo puedan revisar, lo puedan ver. Y bueno, ¿qué más nos dice en este acápite? Nos dice que la organización o la empresa debe asegurarse de que las personas sean competentes, ¿ya? Pero ¿en qué basamos la competencia? La basamos en la educación, en la formación y en la experiencia que puede tener la persona. Cuando hablábamos de la definición de competencia, ¿no? Yo les decía bueno, que no se olviden en principio de esta definición y les comentaba pues que la competencia no necesariamente
digamos, se podía evidenciar como un tema de una capacitación, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no? Yo de repente cuando terminaba el año, ¿no? Podía hacer una evaluación del desempeño del colaborador, ¿no? Y ver, digamos, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ¿no? En qué le falta conseguir, digamos, competencia, ¿no? Y de repente le faltaba competencia en el sistema de gestión ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo podía mandar a capacitar al colaborador en temas ambientales, ¿ya? En algún tema ambiental, por ejemplo, le falta el tema de derrames, ¿no? No sabe cómo atender un derrame. Entonces, se le da la capacitación, ¿ya? Pero muchas veces no bastaba con eso, ¿no? Sino que también el colaborador tenía que mostrar estas habilidades, por decirlo de algún modo, ¿no? Para poder, digamos, plasmar o ejecutar aquello que ha aprendido teóricamente, ¿no? Podía evidenciarlo, por ejemplo, como un simulacro, ¿no? Entonces, esa es una manera también de evidenciar la competencia, ¿no? Del colaborador. Si es que de repente en un evento simulado, ¿no? Él actúa, ¿no? De la manera en la que se le ha capacitado o con estas herramientas con las que se le ha capacitado, ¿no? Entonces, la competencia sí está basada en la educación, formación y en la experiencia que pueden tener los colaboradores, ¿no? Y cuando hablaba de las definiciones, les decía que en general las competencias van a ser todas, digamos, aquellas habilidades, ¿no? Que puede tener el colaborador para demostrar, ¿no? O para, en este caso, para ejecutar, ¿no? Algunas acciones, ¿ya? O actividades que le hayan sido, pues, ya enseñadas, ¿no? De algún modo, ¿ya? Entonces, la competencia, pues, como les decía, puede partir de una capacitación, ¿ya? Pero no necesariamente la capacitación me aseguraba por completo que el colaborador, pues, tenga toda la competencia para poder, por ejemplo, atender un derrame, ¿no? Sino que puedo hacerlo, por ejemplo, a través de simulacros, ¿ya? Estos los comento porque en alguna oportunidad eh, he tenido auditorías, ¿no? O me han realizado a mí auditorías donde me preguntan respecto a las necesidades de competencia de algunos colaboradores, ¿no? Y al inicio, pues, nosotros básicamente nos enfocábamos en lo que eran las capacitaciones. Y nos decían, ya, pero con esta capacitación estás completamente seguro que el colaborador, que el colaborador conoce, digamos, o sabe qué hacer, cómo reaccionar, ¿no? En caso, por ejemplo, de un derrame, ¿no? Estamos poniendo el ejemplo de derrame. Y bueno, no necesariamente, ¿no? Entonces, y a partir de ahí empezamos a ver el tema de las simulaciones o los simulacros. Ya, entonces, en los simulacros pues nos dábamos cuenta que efectivamente habían algunos colaboradores que sí respondían, ¿no? De acuerdo a las capacitaciones, por ahí algunos otros no necesariamente, entonces se volvía a reinducir o a, en este caso, a reforzar, ¿no? A los colaboradores, pues, para que a los que no hayan, digamos, respondido de la manera más, digamos, más cercana, pues, a la capacitación que se les dio, ¿no? Entonces, también es ver ese lado, ¿no? Si es que, bien, le dimos la capacitación, correcto, ya está bien, ¿no? Pero ver si es que efectivamente cuando ya ocurre una situación muy similar, ¿no? A la capacitación que se le dio, qué sé yo, el colaborador pues responde, digamos, de la manera más correcta, entre comillas, ¿no? O de la manera más cercana a la competencia, a la capacitación que se le haya dado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más nos dice el ACAPITE 7.2? Nos dice que la organización debe determinar las necesidades de formación asociadas con los aspectos ambientales y su sistema de gestión, ¿ya? Entonces, en caso, por ejemplo, ¿no?
hayan colaboradores nuevos, ¿no? O colaboradores que no estén muy familiarizados con los principales aspectos ambientales, ¿no? Que están generándose en su área de trabajo, ¿no? Entonces, debe darse debe darse el conocimiento, ¿no? Se debe dar esta formación a los colaboradores, ¿no? Respecto a los principales aspectos ambientales que pueden haber en su área, ¿no? Y también cómo se pueden gestionar estos aspectos ambientales para evitar la generación de estos o minimizarlos en todo caso, ¿no? Los famosos controles operacionales, ¿no? ¿Qué más? Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, ¿no? Como les decía, si es que por algún caso un colaborador, ¿no? Nos percatamos pues que le faltaba una competencia, ¿no? Lo que les mencionaba hace un rato en temas de gestión ambiental, ¿no? O en atención a derrames específicamente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya determiné en la evaluación anual del desempeño que a este colaborador le falta adquirir esa competencia, entonces se le va a dar la competencia necesaria, ¿no? Pero no basta con solo, como les decía, no basta solo con capacitarlo, ¿no? De repente le doy el tema de la capacitación, ¿no? Para que él sepa, ¿no? Pero no basta con eso, sino que ahora voy a tener que evaluar la eficacia, ¿no? De esta acción que he tomado. Ya, esta capacitación ha sido eficaz o no ha sido eficaz. De repente lo puedo hacer a través de una simulación, ¿no? O analizar qué otra metodología puedo tomar de modo tal, digamos, de modo tal de poder evidenciar que este colaborador sí ha adquirido esa competencia necesaria, ¿no? Entonces, no basta como les digo, ¿no? Con darle una capacitación y el tema está cerrado. No, tengo que ver qué acción puedo tomar para poder ver que realmente el colaborador, pues, haya adquirido esa competencia, ¿no? ¿Qué más? Conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Ya, como también les mencionaba al principio en las primeras clases, el tema de información documentada, ¿no? Ya ahora es mucho más amplio, ¿no? Ya no se trata solamente de un procedimiento, un instructivo, ¿no? O antes eran procedimientos y registros, ¿no? Ya no es tanto así. Ahora llamamos información documentada pues a videos, a imágenes, a informes, a flujogramas, ¿no? Entonces, todo aquello todas aquellas acciones que nosotros hayamos tomado, ¿no? Digamos, para que nuestro colaborador tenga la competencia, ¿no? Debo conservarlo como información documentada. Todas aquellas, digamos, todas aquellas evidencias que tenemos, ¿no? De que la organización pues determina las competencias necesarias, ¿no? Por ejemplo, los perfiles de puestos deben guardarse, ¿no? Deben guardarse conservarse como información documentada, ¿no? Todas aquellas evidencias también que tenemos de que el colaborador cumple con este perfil de puestos también deben conservarse como información documentada, ¿no? Entonces, lo que nos dice en este caso la norma, ¿ya? Es que la organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia, ¿ya? Muchas veces también en las auditorías del sistema de gestión ambiental, ustedes van a ver pues que les solicitan, por ejemplo, el perfil de puesto del colaborador, ¿no? Entonces, les piden también el CV documentado del colaborador, ¿no? Para contrastar de que efectivamente, ¿no? El colaborador pues cumple con las competencias que hemos pedido en el perfil de puesto, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un perfil de puesto de un encargado de almacén, ¿no? Y al encargado de almacén, como va a ser manejo de productos químicos, probablemente le pidamos, pues, no sé, que hay cursos de MATPEL 1, MATPEL 2, ¿no? Entonces, de acuerdo a los productos químicos que nosotros manejemos, de repente le pedimos que lleve, o bueno, que haya tenido, o que tenga cursos de MATPEL 1 y MATPEL 2, ¿no? De repente solicitamos esto en el perfil de puestos. Entonces, si en el perfil de puestos lo hice, entonces me voy a su CV documentado y tiene que tener evidencia de que efectivamente, pues, él ha llevado estos cursos, ¿no? De MAPEL 1 y MAPEL 2, ¿ya? Ahora, una pregunta muy común
¿ya? Suele ser, por ejemplo, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago si es que tengo un colaborador que de repente no cumple con el perfil de puesto? ¿Ya? Bueno, aquí la norma es muy clara, ¿no? Nos dice, cuando sea aplicable, ¿no? Acciones para adquirir la competencia, es decir, a este colaborador yo no lo puedo sacar de la empresa, no lo puedo cambiar, no debo hacer eso, no debo hacer eso, no debería hacer eso. Si tengo un colaborador que no cumple con alguna competencia que es necesaria para un puesto, entonces la organización debe, ¿no? Debe tomar acción para que este colaborador tenga la competencia que se ha determinado como necesaria, ¿ya? Como les digo, si en el proceso de que estamos implementando el sistema de gestión ambiental nos percatamos pues que a un colaborador le falta una competencia en algo, entonces la organización toma acción, ¿no? Toma acción para que el colaborador pueda tener esa competencia que estamos considerando como necesaria, ¿ya? Entonces, bueno, la competencia está basada en la educación, en la formación, en la experiencia, ¿no? Y van a ser todas aquellas habilidades que tiene el colaborador para poder, digamos, realizar, ¿no? Las acciones de acuerdo a las habilidades y destrezas que puede tener el colaborador para poder realizar las acciones de acuerdo, ¿no? A cómo se le haya formado en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo de perfil de puestos. Este es un ejemplo de perfil de puestos, miren. Aquí se coloca, por ejemplo, ¿no? el nombre del puesto, ¿ya? Que puede ser un jefe de proyecto, puesto al que reporta este jefe de proyectos, puede ser al gerente de proyectos, ¿no? ¿Qué puestos le reportan a este jefe? Supervisores, analistas, asistentes, practicantes de proyecto, ¿ya? Roles y responsabilidades. Esto es para cumplir con el acápite 5.3, ¿no? Donde nos dicen que debemos, o que la alta dirección, en este caso, ¿no? Debe determinar los roles, responsabilidades, ¿no? Y autoridades que debe tener el colaborador, ¿no? Entonces, aquí se describen cuáles son las principales responsabilidades que puede tener el colaborador, ¿no? ¿Ya? Y también algunas autoridades, ¿no? Que van más allá de la responsabilidad, ¿no? Van a ser, sobre todo, digamos, la autonomía, ¿no? Ya que puede tener el colaborador o este puesto, en este caso, este puesto, ¿ya? Para poder, digamos, tomar decisión, ¿no? Sobre, o decisiones importantes, trascendentes sobre el sistema de gestión ambiental, ¿no? Dentro del proceso del cual es responsable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué autoridades tiene este puesto? Liderar las áreas, ¿no? A su cargo, ¿no? El cumplimiento del sistema de gestión ambiental, de la política del sistema de gestión ambiental. ¿Qué más? Asignar y autorizar recursos necesarios para mantener y actualizar las actividades de su competencia en relación al sistema de gestión ambiental, ¿no? Y también, entre otras autoridades, representar a la empresa ante instituciones públicas y privadas, ¿no? Ahora, en relación a la competencia, ¿se acuerdan que les decía que las competencias están, digamos, se basan en lo que es la educación, formación y experiencia, ¿no? Entonces, como parte de su educación, en este caso se pide pues que sea un titulado, ¿no? Un ingeniero ambiental o afines titulado, ¿no? ¿Ya? En cuanto a la educación. En cuanto a la formación, pues que tenga formación en sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión ambiental, en instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Y acá puede ser lo relacionado a los estudios de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental, etcétera. Conocimientos en legislación ambiental, Office a nivel de usuario. Y respecto a la experiencia, bueno, se le piden 5 años, ¿no? De experiencia en puestos de gestión de organizaciones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de perfil de puesto, ¿no? Que nos ayuda a cumplir 2 requisitos de la norma, ¿no? El requisito 5.3, ¿no? Relacionado al tema de roles, responsabilidades y autoridades, y el requisito 7.2 relacionado al tema de competencias, ¿ya? Entonces, les mencionaba también que muchas
organizaciones realizan lo que es la evaluación del desempeño, ¿no? Y esto lo pueden hacer de manera anual, ¿ya? En cuanto a la evaluación del desempeño, pues, por ejemplo, se puede indicar qué competencias se ha requerido para un determinado puesto, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para la persona 1, ¿no? Para las personas 1, 2 y 3, hemos pedido ciertas competencias, ¿no? Competencia 1, competencia 2, competencia 3. ¿Ya? Y, por ejemplo, determinamos pues que la persona 1, ¿ya? Cumple con la competencia 1 y la competencia 3, ¿no? Que de repente son las competencias que le hemos pedido, ¿ya? O que requiere este puesto. La persona 2 requiere las competencias 1 y 2, ¿ya? Pero verificamos que cumple con la competencia 1, pero en el caso de la competencia 2 necesita entrenamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos luego? Luego vamos a ir a nuestro programa de capacitaciones, que lo vamos a ver en un ratito también. Nos vamos a nuestro programa de capacitaciones y para este puesto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un supervisor, ¿ya? Un supervisor, no sé, pues, un supervisor de sistema integrado, ¿no? Ya tiene la competencia 1, ¿no? Relacionada, por ejemplo, ¿ya? Relacionada al tema de ISO 14001, ¿ya? Pero en el tema de atención a derrames, no, necesita entrenamiento, ¿ya? Y para la persona 3, ¿no? Necesitamos que tenga las 3 competencias, ¿ya? Cumple con la competencia 1, ya que de repente el sistema de gestión ambiental basado en ISO 14001, cumple con la competencia 2, que es el tema de atención a derrame, pero de repente no cumple con la competencia 3, que puede ser, por ejemplo, conocimiento en legislación ambiental, ¿no? Entonces, si necesita entrenamiento, entonces luego esto, ¿no? Se va a ir al programa, ¿no? De capacitaciones anuales, ¿ya? Para esto se hacen las evaluaciones anuales de personal, ¿no? Porque nos ayudan finalmente a ver qué competencias son necesarias para el colaborador y damos, o la organización tiene que dar esta formación para el colaborador, ¿no? El tema de una capacitación, por ejemplo, ¿no? Y ver, pues, y evaluar la eficacia de estas acciones que estamos tomando, ¿no? ¿Ya? Ahora, en el acápite 7.3, ya se habla del tema de toma de conciencia. Ya, en este caso, bueno, nos dice que la organización debe tomar conciencia, ¿no? De 4 cosas en específico. A ver, miren, cuando yo les digo, ¿no? Les digo que debemos tomar conciencia, muchas veces también se toma o se habla del tema de toma de conciencia, pues, y se dice, ya, debemos capacitarlos, ¿no? Pero la toma de conciencia en realidad va más allá. La toma de conciencia es la interiorización que deben tener estos colaboradores respecto a estos temas, ¿no? O los colaboradores respecto a estos temas, ¿no? ¿Cómo yo logro interiorizar, ¿no? Y que el colaborador realmente, pues, se sensibilice respecto a algunos temas, ¿no? Y la norma me dice que la organización debe tomar conciencia en estos 4 puntos. Es decir, estos 4 puntos necesariamente van a tener que estar dentro de mi programa de capacitación y sensibilización ambiental anual, ¿no? Si es que lo llaman así, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Uno es el tema de la política ambiental, ya, si es que ustedes tienen un sistema integrado de gestión, entonces es la política del sistema integrado de gestión, ¿no? Otro es el tema de los aspectos ambientales significativos, ¿ya? Y los impactos reales y potenciales que pueden darse en su área de trabajo, ¿no? O dentro de la organización. 3 es el tema de la eficacia del sistema de gestión ambiental, ¿no? Y aquí es necesario incluir los beneficios de una mejora del desempeño ambiental, ¿no? Y 4 puede ser las implicaciones, ¿no? O qué implicancias tiene no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, ¿no? Incluyendo el tema de incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, ¿ya? Entonces, de manera obligatoria o necesaria, pues tenemos que
concientizar o hacer toma de conciencia o buscar que los colaboradores tomen conciencia respecto a estos temas. Lo podemos hacer a través de nuestras capacitaciones y sensibilizaciones, ¿no? Otras empresas también realizan talleres, dinámicas, ¿no? No necesariamente solo una capacitación, ¿no? Sino que quizás hacen otras actividades, pues, para el logro, ¿no? De la toma de conciencia de estos 4 puntos, ¿ya? Entonces, pero como les decía, ¿no? Muchas organizaciones también lo hacen a través, pues, de sus programas anuales de capacitación ambiental, ¿ya? De capacitación y sensibilización ambiental. Por ejemplo, vamos a ver, este puede ser un ejemplo de programa ambiental. Mira, aquí se incluye el tema de la política, ¿no? Que estamos conversando, ¿no? Se incluye el tema, se incluye un poco del tema de la obligatoriedad del cumplimiento de los compromisos ambientales, ¿no? Que tiene que ver con implicancias de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, ¿no? Claro, se podría especificar compromisos ambientales de acuerdo a la ley y a la ISO 14001, ¿no? Puede ser también. ¿Ya? Marco legal ambiental, ¿no? Que también tiene que ver con esto, ¿ya? Y también tenemos aspectos ambientales significativos, ¿no? Y eficacia del sistema de gestión ambiental. Entonces, aquí se podría incluir el tema de, podríamos incluir aspectos ambientales significativos, ¿ya? Como uno más, ¿no? Puede ser una capacitación de 2 horas, aplicable para quienes, para la gerencia, para el jefe de proyectos, el coordinador y los especialistas. Y quizás lo podemos programar para el mes de abril, ¿no? ¿Ya? La eficacia del sistema de gestión ambiental, que se puede hacer mediante auditorías también, pero bueno, vamos a ponerle mejor directamente eficacia del sistema de gestión ambiental. ¿No? Entonces, podemos incluirlo, como les digo, a través de los programas anuales, ¿ya? El programa anual de capacitación, que este programa anual de capacitación, vamos a ponerlo para el 2022, este programa anual de capacitación también debe verse alimentado por lo que habíamos conversado hace un rato, ¿no? Lo que les había comentado hace un momento. Por ejemplo, con el tema de la competencia necesaria, ¿no? Que pueden tener los colaboradores, ¿no? Si yo determino que, por ejemplo, el jefe de proyectos, ¿no? ¿Ya? El jefe de proyectos necesita una competencia en, por ejemplo, atención a derrames, ¿no? Que de repente es una competencia necesaria en su perfil de puestos y veo que no la tiene, entonces le incluyo, ¿no? Puedo incluir aquí atención a derrames de productos químicos, ¿no? Entonces, el jefe de proyectos, ¿no? ¿Ya? Puedo programarlo para el mes de marzo, ¿no? ¿Ya? O de repente el jefe, y también me di cuenta que los especialistas, ¿no? Tampoco tienen este conocimiento y es necesario para ellos, ¿no? O sea, tendría que ver qué, digamos, digamos, qué responsabilidades, ¿no? O qué competencias, perdón, son necesarias para determinado puesto, ¿ya? Y en este caso, pues, que no se esté cumpliendo, ¿no? Que el colaborador no lo tenga, ¿ya? Entonces, aquí le he puesto un ejemplo de atención a derrames, puede ser respecto, por ejemplo, a la ISO 14001, si quieren, ¿no? Ya, sistema de gestión ambiental.
¿ya? Y de repente el jefe de proyectos tiene que conocer respecto al sistema de gestión ambiental. No tiene esta competencia, entonces tengo que programarla. Ya, de repente acá no van a ser 2 horas, sino puede ser, pues, no sé, mínimo 16 horas, ¿ya? Entonces, lo programamos para el mes de marzo y abril quizás, ¿no? 2 meses va a tener que llevar este tema de la ISO, ¿no? ¿Ya? Entonces, este programa de capacitación, ¿no? Se puede alimentar, uno, por el tema de las necesidades, ¿no? O los debes, ¿no? De la norma respecto al tema de toma de conciencia, que puede ser a nivel de la política, a nivel de los aspectos ambientales, ¿no? Del tema del incumplimiento o cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? De la eficacia del sistema de gestión ambiental, y también respecto al tema de las competencias necesarias que deben tener los colaboradores, ¿ya? Igual, este ejemplo de programa de capacitación, ¿ya? Yo se los voy a dejar, ahí hay otras capacitaciones más, porque bueno, esto es un ejemplo de un programa que hice para una empresa hace unos años, que estaba homologando para un proyecto minero, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos de capacitaciones, ¿no? Pero va a depender, sobre todo las capacitaciones dependen de las competencias necesarias, ¿no? Que requerimos para determinados puestos de trabajo. Dependen sobre todo de eso. ¿Ya? Hay algunas competencias que van a ser necesarias como ISO, por ejemplo, el tema de la política, el tema de objetivos, ¿no? El tema, de repente, que el personal conozca la ISO 14001, ¿no? Entonces van a ver algunas competencias que sí son necesarias, pues, como ISO, pero también van a haber otras, ¿no? Otras capacitaciones, ¿no? También que son necesarias ya por un tema del mismo colaborador, ¿no? De cómo va a atender, por ejemplo, un tema de derrame, ¿no? Si soy el encargado de almacén, ¿no? Y hago manejo de productos químicos, entonces, ¿cómo es que debo hacer manejo de determinados productos químicos? O cómo atiendo derrames, entre otros, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo. Ahora, este formato se los voy a dejar también, así que por ese lado no se preocupen, ¿ya? Ok. En el acápite 7.4, ¿ya? Se habla acerca de lo que es la comunicación. ¿Y qué nos dice la norma en relación a la comunicación? Nos dice que la organización debe, ¿ya? Recuerden que el debe es una señal de obligatoriedad, ¿no? No es digamos, como el debería, que ahí nos están sugiriendo que lo hagamos, ¿no? Y en el caso del puede, nos da un tema de permisos, ¿no? Entonces, en el 7.4, ya nos dice que la organización debe, ¿no? Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones tanto internas como externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, ¿ya? Que incluyan, ¿no? ¿Ya? A, qué comunicar; B, cuándo comunicar; C, a quién comunicar; y D, cómo comunicar, ¿ya? También nos dice, ¿no? Que la organización debería, aquí ya nos da un permiso, ¿no? O sea, no nos da un permiso, perdón, nos da una sugerencia, disculpen, nos da una sugerencia, nos dice, debería establecer una matriz de comunicación, ¿ya? Entonces, ahí me está diciendo ya, ok, lo que debes hacer o lo que deberías hacer, ¿no? Para dar cumplimiento a este requisito de la norma, ¿no? Donde debes tener esto, que comunicar, cuándo comunicar, a quién, cómo comunicar, ¿ya? Lo que debes tener es una matriz de comunicación, ¿ya? Entonces deberías tener esto, ¿no? Entonces nos está sugiriendo que hagamos una matriz de comunicación, ¿ya? Y también me dice que debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental, ¿ya? Conservar información documentada como evidencia de estas comunicaciones según corresponda. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, me está sugiriendo que haga una matriz de comunicaciones, y por otro lado me dice que debemos responder a todas las comunicaciones pertinentes sobre el sistema de gestión ambiental.
¿Qué quiere decir esto? Que en caso, ¿no?, nosotros tengamos una comunicación, por ejemplo, de alguna parte interesada pertinente, ¿no? De repente la comunidad, ¿no? Nosotros operamos cerca de una comunidad. La comunidad nos envía una comunicación, una carta de repente, ¿no?, donde nos consulte respecto a un tema de material particulado, ¿no? Nos diga qué controles tienen, nos haga una consulta dentro de esa carta, qué controles tienen ustedes respecto al material particulado que se puede producir por sus actividades, ¿no? Entonces, la organización tiene el deber de cumplir, ¿no?, o de responder esta comunicación, ¿ya? Porque es una comunicación pertinente sobre su sistema de gestión ambiental, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, por un tema de una comunidad, ¿no?, que nos pueden hacer un tema de consulta, ¿no? ¿Ya? Pero también puede haber una parte interesada, como por ejemplo el Estado, ¿no? Por ejemplo, la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio, no sé, pues de Transportes, ¿no? Nos consulta respecto a un tema de tránsito de vehículos, ¿no? ¿Ya? De repente por nuestras actividades puede haber un tema de tránsito de vehículos pesados, ¿no? No sé, pero de repente trasladamos piedras chancadas o arena o qué sé yo, ¿no? Entonces, si nos hacen alguna consulta, ¿no?, en relación a nuestro sistema de gestión ambiental, entonces esta comunicación también debe responderse. El hecho de no responderlo, miren, aquí me dice, la norma me habla acá de un debe. El hecho de no responderlo, ¿no?, puede convertirse incluso en una no conformidad, porque en este caso estamos hablando de una obligatoriedad que me dicta la norma, ¿no? Entonces, y también incluso me dice, debes conservar información documentada como evidencia de estas comunicaciones, ¿ya? Es decir, ¿no?, estas comunicaciones que me han llegado las debo conservar y las respuestas que yo estoy dando, ¿no?, a estas consultas, de repente a estas comunicaciones de las partes interesadas, estas respuestas, ¿no?, también deben conservarse como información documentada, como evidencia, pues, de que efectivamente se está gestionando la comunicación de la parte interesada, ¿ya? Entonces, una es que, ya saben, todas las comunicaciones en relación al sistema de gestión ambiental, debo responderlas, ¿ya? Debo. Y otro punto es que debería establecer una matriz de comunicación. Para esto, miren, yo les preguntaría, ¿no? Acá me dice la norma, la organización debe, ¿ya? Debe, me está dando una obligatoriedad, ¿no? Establecer, implementar, mantener procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas, ¿ya?, que incluyan qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar, ¿ya? Si bien es cierto, yo esto quizás no lo podría hacer a través de una matriz, quizás lo podría hacer a través de, digamos, documentos separados, ¿no? ¿Qué comunico? Ah, ya lo tengo todo en un documento. ¿Cuándo comunico? En otro documento, quizás, ¿no? ¿A quién comunico? En otro documento. ¿Y cómo comunico? En otro documento. O sea, lo podría tener de maneras separadas. O sea, podría conservar información que me ayude a evidenciar de que efectivamente, ¿no?, he establecido, implementado y mantengo procesos para las comunicaciones tanto internas como externas y que incluyen todo esto. Pero en realidad la manera más práctica de hacerlo es a través de una matriz, ¿ya? Y por eso la misma norma me lo sugiere, ¿no? Me dice, deberías establecer una matriz para que incluya todo esto para evidenciar esto, pues, ¿no?, que es un debe, establecer, implementar y mantener procesos necesarios de todas nuestras comunicaciones, tanto internas como externas, ¿ya? Entonces, la norma me lo sugiere porque en realidad es lo más práctico. Es lo más práctico hacer una matriz en estos casos, ¿ya? Entonces vamos a ver el ejemplo de una matriz después de esto, ¿ya? Ahora, respecto a las comunicaciones, existen comunicaciones
bueno, ya sabemos que de repente, o seguro en el colegio ustedes también han llevado que para que haya comunicación, o se acuerdan que para que haya comunicación tiene que haber un emisor, un receptor y un canal, ¿no? Pero, digamos, esto es adicional, ¿ya? No lo especifica así la norma, pero también cuando o cuando nos comuniquemos, ¿no? Ya sea en la organización o en cualquier otro ámbito, ¿no? Siempre se sugiere que haya un tipo de comunicación asertiva, ¿no? Es decir, eh, que haya básicamente un equilibrio entre las necesidades, ¿no? Del emisor, ¿no? Y las necesidades, pues, de los receptores, ¿no? Entonces, de este modo, ¿no? Eh, equilibrar en este caso la comunicación, ¿no? Que no suene de manera agresiva ni tampoco pasiva, ¿no? Entonces, entonces se sugiere el tema de que haya comunicación asertiva, ¿ya? Ahora, un punto importante respecto a la comunicación es que además de haber emisor y receptor y canal, ¿no? También tendría que haber una retroalimentación, ¿ya? Es decir, el receptor, ¿no? Tendría que retroalimentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no estaríamos hablando básicamente de un monólogo, ¿no? Si es que solamente hay emisor, canal y receptor, estaríamos hablando de un monólogo que básicamente, en el cual básicamente el emisor es el que habla, ¿no? En cambio, si es que hay alguna retroalimentación, entonces sí estaríamos hablando que habría un tema de comunicación, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, existen dos tipos de comunicaciones, ¿ya? Las comunicaciones internas y las comunicaciones externas, ¿no? En el caso de las comunicaciones internas, ¿no? Van a ser comunicaciones dentro de la organización, ¿no? En los distintos niveles dentro de la organización. Comunicaciones referentes al sistema de gestión ambiental, ¿no? Que se pueden dar en distintos niveles de la organización. Entonces, la organización en este caso debe asegurarse de que los procesos de comunicación permitan que las personas realicen trabajos bajo el control de la organización y contribuyan a la mejora continua, ¿no? Entonces, todas las comunicaciones internas son las comunicaciones que se dan entre los distintos niveles de la empresa, ¿ya? Y en este caso las comunicaciones externas, ¿no? Son las comunicaciones que se dan con las partes interesadas fuera de la organización, ¿no? Por ejemplo, quienes puede ser comunicaciones pues con los clientes, comunicaciones, les decía hace un rato, con la Dirección General de Asuntos Ambientales, por ejemplo, de transporte, si es que pertenecemos al Ministerio de Transportes, o de la producción, si es que pertenecemos si es que nuestro proyecto está, si es que nuestra entidad competente es el Ministerio de la Producción, ¿no? Comunicaciones, por ejemplo, con OEFA, ¿no? O con SENACE, o con ILANA, ¿no? Entonces, estas son comunicaciones externas, ¿no? Y la norma nos dice que la organización debe comunicar externamente, ¿no? Información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezcan los procesos de comunicación de la organización y según lo requieran los requisitos legales y otros requisitos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es importante mencionar que cuando nosotros establecemos, ya les había dicho hace un rato que cuando tenemos alguna empresa, ¿no? Algún proyecto, nosotros tenemos que tener nuestro estudio de impacto ambiental aprobado, ¿no? Si es un estudio de impacto ambiental, si es una declaración de impacto ambiental, una declaración de adecuación ambiental, ¿no? El instrumento de gestión ambiental para la certificación que nos aplique, ¿no? ¿Ya? Entonces, probablemente dentro de estos hayamos establecido compromisos relacionados al tema, ¿no? Por ejemplo, de realizar monitoreos ambientales, ¿no? Y además de ser un ejemplo de seguimiento, el tema de los monitoreos ambientales, probablemente nosotros tengamos que reportarlo con una frecuencia establecida a nuestras entidades competentes. Entonces, este compromiso que está dentro de nuestro estudio de impacto ambiental, ya se convierte en un tema de requisito legal. ¿Y por qué?
les comento que los estudios de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental, las declaraciones de ecuación ambiental, etcétera, los instrumentos, ¿no?, de gestión para la certificación ambiental, ¿ya? Digamos, se aprueban a través de resoluciones directorales, ¿no? Y como se aprueban a través de resoluciones directorales, ya, digamos, ya sea del Ministerio de Transportes, ya sea del Ministerio de la Producción, ya sea de SENACE, ¿no?, quien nos apruebe nuestro estudio de impacto ambiental, lo hace a través de resoluciones directorales y además, ¿no?, esto ya se convierte en un requisito legal, ¿no? Como les digo, se aprueba a nivel de resolución directoral. Entonces, como se aprueba a nivel de resolución directoral, esto ya es un requisito legal para la empresa. Entonces, yo voy a tener que reportar, por ejemplo, si así lo he establecido, de manera trimestral mis monitoreos ambientales al Ministerio, por ejemplo, de la Producción, ¿no? O en este caso a OEFA, ¿no? Ya, puede ser. Entonces, de manera trimestral tengo que reportar, pues, los resultados de mis monitoreos ambientales, ¿ya? También el tema de residuos, ¿no? Saben que ahora el tema de gestión de residuos se reporta a través de la página de Cigersol, ¿no? Para los residuos no municipales, porque para los residuos municipales ya se reporta hace muchos años en la página de Cigersol. Entonces, para el caso de los residuos sólidos no municipales, ya hace como un año, no me acuerdo exactamente hace cuánto, ya se reporta a través de la página de Cigersol, ¿no? Entonces, todas estas comunicaciones, todas estas evidencias nosotros debemos de conservarlas, ¿no? Entonces, aquí me lo indica claramente, ¿no? Me indica claramente la norma, según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos, ¿ya? Si hemos establecido también algún compromiso contractual con algún cliente, por ejemplo, de reportarle, no sé, pues, la cantidad de consumo de combustible, ¿no? Porque de repente el cliente mide huella de carbono, ¿no? ¿Ya? Entonces, y esto lo tengo a nivel contractual, entonces, esta comunicación, pues tengo que registrarla, ¿no? Como una comunicación obligatoria dentro de mi matriz de comunicaciones, ¿no? Si, por ejemplo, tengo que reportarle mensualmente al cliente si se consume tantos galones de combustible para el tema de transportes de, no sé, pues de arena, ¿no? Ya para este proyecto. Entonces, esto también es un ejemplo de comunicación, ¿no? Esto es un ejemplo de matriz de comunicación, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver lo que nos pedía la norma, ¿no? ¿Qué nos decía la norma? Nos decía estos 4 puntos, ¿no? ¿Qué comunicar? ¿Qué, cuándo, a quién y cómo? ¿Ya? Entonces, nos vamos a esta matriz. ¿Qué, cuándo, a quién y cómo? ¿Ya? Estos 4 puntos nos pide la norma. ¿Nosotros podemos poner más puntos? Sí, o sea, de hecho sí podríamos poner puntos adicionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un tema. ¿Qué se comunica? La política ambiental. ¿Quién lo comunica? El gerente general a todo el personal. ¿Cuándo? A cada cambio o nueva aprobación. ¿Cómo? Mediante la página web, intranet, etcétera, ¿no? Registros de la comunicación, puede ser emails, ¿no? Si estamos usando, digamos, los correos electrónicos, aquí podría ser correo electrónico, ¿no? Memorándums u otros, ¿no? Entonces, todos aquellos registros que tengamos, que puedan evidenciar de que efectivamente se ha realizado esta comunicación, entonces los colocamos aquí. Pueden ser otro tipo de comunicaciones, ¿no? Como objetivos ambientales, aspectos ambientales, ya, requisitos legales, casos de emergencia, indicadores también del sistema de gestión ambiental. Entonces, estos pueden ser los relacionados a la ISO 14001, pero de hecho, en temas de gestión ambiental, tengamos muchas más comunicaciones que registrar, ¿no? Porque recuerden lo que me dice la norma, ¿no? Según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos. Y lo más probable, ¿no? O lo más seguro, ya, lo más seguro,
es que nosotros estamos comunicando el tema de gestión de residuos, ¿no? Nuestra declaración anual de residuos, ¿no? A través de Sigersol, nuestros manifiestos de residuos, ¿no? Que esto lo hacemos de manera trimestral también a través de Sigersol, los monitoreos ambientales, ¿no? Según la frecuencia que hayamos establecido en nuestros compromisos ambientales. De repente le hemos puesto que lo vamos a hacer de manera trimestral, ¿no? Entonces, esto también tiene que colocarse aquí, ¿no? Ya el tema de los monitoreos ambientales. El tema del estudio de impacto ambiental, ¿no? Ya, de repente, cada 5 años, ¿no? Yo actualizo mi estudio de impacto ambiental, entonces, ¿qué se comunica, no? La actualización del estudio de impacto ambiental, ¿quién lo comunica? La gerencia, ¿no? ¿Quién recibe? Por ejemplo, el ministerio, no sé, pues el Ministerio de la Producción, ¿no? ¿Cuándo? A cada actualización, ¿no? Aproximadamente cada 5 años, ¿no? ¿Cómo? Mediante mesa de partes virtual, ¿no? ¿Qué registros tengo en la comunicación? Constancia ABC, ¿no? Porque de repente pueden emitir una constancia, ¿no? Etcétera. Entonces, en verdad, pueden haber distintos documentos que nosotros tengamos que comunicar, que sean obligatorios de comunicar y que estén establecidos como requisitos legales o como otros requisitos, ¿no? Les hablaba hace un rato de que yo me puedo haber comprometido a nivel contractual con algún cliente, ¿no? Y en este contrato pues se haya indicado que cada mes, ¿no? Vamos a registrar o vamos a entregar de repente los consumos de combustible, ¿no? Los consumos de combustible para que el cliente pueda medir su huella de carbono. Entonces, esto también puede ser un registro de comunicación obligatorio, ¿no? Que nosotros lo hayamos asumido a nivel contractual, ¿ya? Entonces, así puedo ir construyendo mi matriz de comunicación. Incluso hay algunas organizaciones que le colocan qué tipo de comunicación es, ¿no? Incluyen una columna más, si es una comunicación interna o si es una comunicación externa, ¿ya? Entonces, las comunicaciones internas, pues, se dan a nivel organizacional, ¿no? Y las externas, pues, con nuestras partes interesadas, ¿ya? ¿Qué más? Dentro del capítulo 7, también, la norma, y ya en el capítulo 7.5, la norma nos habla acerca de la información documentada, ¿ya? ¿Qué nos dice respecto a la información documentada? Nos dice que la organización debe incluir la información documentada requerida por esta norma, ¿no? Y también incluir la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. Bueno, ¿a qué referimos con esto? Dentro de diversos acápites de la norma, ¿no? Se dice, ¿no? Se dice que la organización debe conservar información documentada, ¿no? Entonces, en todos los puntos donde la norma nos diga que debemos conservar información documentada, ¿ya? Entonces, es necesario, obligatorio, ¿no? Que conservemos esta información documentada porque el hecho de no conservarla, ¿no? Puede convertirse en una no conformidad, ¿no? Si lo encuentran en tres, digamos, en 2 o 3 puntos de la organización, entonces esto ya es sistemático, ¿no? En toda la organización no se está conservando la información documentada que requiere esta norma, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice, ¿no? Incluir la información documentada que esta norma te pide, ¿ya? Que lo pide la 14.001. Pero también nos dice que debemos incluir la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. Pueden haber situaciones en las cuales nosotros como organización determinamos, ¿no? Que es necesario que se aplique alguna información documentada, ¿no? Por ejemplo, la norma no me dice que yo debo tener un procedimiento para identificar aspectos e impactos ambientales, no me lo dice. Pero de repente yo como organización veo que es necesario, ¿no?
que se implemente un procedimiento como tal para poder identificar los aspectos e impactos ambientales que hay dentro de la organización, ¿ya? Entonces, si yo como organización veo que es necesario, entonces lo incluyo. ¿Qué más? La norma tampoco me dice que haya un procedimiento para hacer gestión de los residuos sólidos, ¿no? Pero si yo como organización veo que, digamos, que es necesario, que el personal tiene que, de alguna manera, orientarse, ¿no? Con un procedimiento para poder gestionar los residuos sólidos, ¿no? Entonces, establezco un procedimiento, ¿no? O un instructivo, si quieren, o un estándar, ¿no? El documento que mejor les acomoda a ustedes, ¿no? O al proceso como tal. Igualmente, ¿no? Para hacer manejo de productos químicos, ¿no? La norma no me pide que tenga un procedimiento para hacer manejo de productos químicos, pero si yo como organización veo que es necesario porque de repente se hace un inadecuado almacenaje o se recepciona de manera inadecuada, no se piden las hojas de seguridad, o qué sé yo, ¿no? Entonces, me veo en la necesidad pues de que haya un procedimiento, un instructivo o un estándar del manejo de los productos químicos, entonces lo establezco pues como información documentada, ¿no? Quizás a través de un flujograma, como les dije, flujograma, estándar, instructivo, procedimiento, lo que ustedes vean que es, digamos, que es más aplicable, ¿no? ¿Ya? Entonces, la norma me dice, ¿no? Todo lo que la norma me dice como debe mantener información documentada, entonces debo incluirlo, ¿no? Y todo lo que nosotros como organización consideramos que es necesario, ¿no? Además de lo que me pide la norma, ¿ya? Entonces, lo incluimos dentro del sistema de gestión ambiental, ¿ya? Podemos incluir, como les dije, no sé, pues un estándar para hacer manejo de productos químicos, un estándar eh, para el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Entre otros, ¿ya? O inclusive un flujograma, porque ya saben que la información documentada no se restringe a procedimientos instructivos, ¿no? O a registros, ¿no? La información documentada es más amplia, ya podemos hacer flujogramas, podemos hacer mapas de procesos, mapas mentales, entre otros, ¿no? Son ejemplos de información documentada, miren, el tema de la legislación aplicable, ¿ya? La legislación vigente, algunas normas técnicas, ¿ya? Herramientas e informes de evaluación, la política del sistema integrado de gestión, ¿no? U otras políticas que nosotros tengamos, ¿no? Una política específicamente de medio ambiente, de repente tenemos una política propiamente del sistema de gestión ambiental, entonces es un ejemplo de información documentada, ¿no? Un manual del sistema integrado de gestión o del sistema de gestión de calidad ambiental, ¿no? Mapas de procesos, caracterizaciones, ¿no? Planes y programas ambientales, ¿no? Seguramente nosotros tenemos nuestro plan de manejo de residuos o tenemos nuestro programa de capacitación y sensibilización ambiental, ¿no? Entre otros procedimientos instructivos, ¿no? Documentos de interés, guías, ¿no? Lineamientos, registros, ¿ya? Eh, todo esto son ejemplos de información documentada, incluso como les había comentado en las primeras clases, una imagen, un video, etcétera, pueden ser ejemplos de información documentada, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la creación y la actualización de documentos. La norma nos dice que la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identificación y descripción, ¿ya? El formato, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación, ¿ya? Esto es para la creación y actualización de algunos documentos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos acerca de la identificación y descripción, ¿ya? Refiere a los títulos, a la fecha, al autor, o incluso a los números de referencia, ¿ya? Y cuando hablamos del formato, hablamos del tema del idioma, ¿no? De la versión del software, ¿no?
Y también hay aquí algo importante, ¿no? Los medios de soporte, ¿no? Que puede ser en papel o puede ser electrónico incluso, ¿no? ¿Ya? Y bueno, la revisión y aprobación siempre con respecto a la conveniencia, ¿no? Siempre debemos indicar en qué revisión está y quiénes son los que aprueban este documento, ¿no? O cómo se aprueba este documento, ¿ya? Eh, la aprobación puede ser, por ejemplo, a través de un correo electrónico, o puede ser con la firma del responsable del proceso en el mismo documento, ¿ya? Ahora, aquí probablemente vamos a romper un mito porque muchas veces se suele pensar esto, ¿ya? Lo que les voy a decir ahorita. Se suele pensar que todos los documentos tienen, ¿no? A requerimiento de la norma, tienen que tener un código, ¿ya? Les comento que la norma como tal no nos dice que la información documentada deba tener un código, no nos dice, ¿ya? Me dice que debo identificarlo y describirlo. La identificación la puedo hacer a través de un título, a través de la fecha, ¿no? A través del autor, número de referencia, ¿no? No solamente a través de un código P-SIG- o SGA guión, no sé, pues 01, 02, 03, no sé. No, no es obligatorio, ya, no es un debe de la norma. Entonces, si a ustedes les dicen, según la ISO 14001, todos los documentos deben estar codificados, pues la respuesta es no, ¿ya? Porque yo puedo identificarlo de distintas maneras, como les digo, ¿no? A través del título, a través de la fecha, etcétera. Sin embargo, muchas organizaciones optan por establecer una codificación. Y también es muy válido, también. Si es que le sirve a la organización, está perfecto. ¿Cuándo se vuelve obligatorio? ¿Ya? ¿Cuándo se vuelve obligatorio el tema de codificar? ¿Se acuerdan que yo les decía esto? Que la organización debe incluir la información documentada que determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. Si dentro de la información documentada que nosotros hayamos incluido, por ejemplo, si tenemos, ¿no? un procedimiento de información documentada, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo que tenemos un procedimiento para gestionar la información documentada. Si dentro de este procedimiento nosotros hemos indicado, ¿no? que los documentos se van a codificar, ¿no? de determinada manera, ¿no? Entonces ahí ya lo hemos vuelto obligatorio. Porque ese procedimiento, ¿no? que está dentro del sistema de gestión ambiental, porque nosotros lo estamos incluyendo, ¿no? Todos los documentos que nosotros hayamos considerado como necesarios para nuestro sistema de gestión ambiental, además de lo que me pide la norma, ¿no? Se vuelven auditables, ¿ya? Entonces, si dentro de este documento que les decía, ¿no? Dentro de este procedimiento de información documentada, hemos indicado que todos los procedimientos instructivos o toda la información documentada va a ser codificada de determinada forma, entonces ya lo hemos vuelto obligatorio. Entonces, sí o sí, toda nuestra documentación va a tener que ser codificada. Pero si en ese documento no hemos colocado que es obligatoria la codificación, entonces es opcional, ¿no? Nosotros sí tendríamos que indicar cómo es que vamos a identificar a cada documento, ¿ya? Entonces, porque la norma me dice eso, ¿no? Que debo asegurarme de que esto sea apropiado, ¿no? Identificación y descripción, formato, medio de soporte y revisión y aprobación, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ya lo he, digamos, incorporado dentro de algún procedimiento instructivo, dentro de algún documento que está dentro del sistema de gestión ambiental como un requisito obligatorio, entonces sí o sí lo tengo que cumplir. Pero si no es así, entonces puedo tomar otras alternativas, ¿sí? Aunque como les decía, la mayoría de empresas, y es la verdad, la mayoría de empresas usa el sistema de codificación, ¿no? Que les sirve de repente para ordenar su sistema de gestión ambiental, ¿ya?
Eh, ¿Qué más? También respecto al control de la información documentada, ¿no? La norma me dice que se debe controlar la información documentada con dos fines, ¿no? Uno es que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. Y otro es que esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida, ¿no?, de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad. Ya, vamos a hablar del primer ítem, ya, sobre todo, ¿no? Que esté disponible y sea idónea para su uso, ¿no? Puede pasar muchas veces en auditorías, o ha pasado, pues, ¿no?, que de repente en el área, por ejemplo, del laboratorio, ¿no? Vamos a poner un área. En el área del laboratorio eh, se le pregunta al encargado al técnico, ¿no?, de laboratorio, cómo hacen el desecho de los reactivos que usan. Ah, bueno, hacemos la prueba y lo desechamos de acuerdo a lo que dice el procedimiento el procedimiento de manejo o de análisis de laboratorio, ¿no? Ya, ok. ¿Podemos ver el procedimiento? Ah, no, el procedimiento lo tiene el encargado de SOMA. Pero, ¿no eres tú quien aplica el procedimiento? Sí, pero él lo tiene, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que el documento que lo aplica determinada persona no está disponible, ¿no?, para el uso de la persona que lo aplica, ¿no?, sino que existe, pero se está conservando o está siendo conservado por otra persona pues que no, digamos que no hace uso o que no hace la actividad, ¿no? Y bueno, y en este caso sería pues darle el acceso o que este documento esté disponible para la persona que lo usa, ¿no? Ya sea a nivel físico o a nivel o por medios electrónicos incluso, ¿no? Ahora muchos colaboradores, por ejemplo, usan el tema de sus celulares, ¿no?, para ver algunas informaciones documentadas que pueden estar cargadas en nubes, o por áreas, algunos cuentan con iPads, ¿no?, etcétera. Entonces, ya no es solamente, digamos, que esté el papel impreso, ¿no?, que también es una opción para algunas, todavía para algunas empresas, ¿no?, el hecho de tener documento en físico, ¿no?, disponible, ¿ya? Entonces, a esto refiere, ¿no?, que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. O sea, de nada me sirve que el documento exista, pero la persona que hace uso de este documento no tiene acceso a este documento, ¿no? Entonces, eso no, digamos, no ayuda, no ayuda al colaborador que debe hacer uso del mismo, ¿no? ¿Ya? Que esté protegida adecuadamente, perdón, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad. Eso también, ¿no?, es un requisito de la norma, ¿ya? ¿Qué más me dice la norma? Que se debe abordar las siguientes actividades para controlar la información documentada según corresponda. ¿Qué debemos abordar? La distribución y acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, incluida la legibilidad, ¿no? Los documentos tienen que ser legibles, es decir, las personas que tengan que hacer uso de este documento puedan leerlo, ¿ya? De nada me sirve pues un documento de repente que lo tenemos en físico y ya se ha mojado, no sé, y ya no se leen las letras, ¿no? Ya no se puede ver, o que esté en otro idioma, ¿no? No sé, este tipo de cosas, ¿no? Que de repente el colaborador no entiende lo que dice este documento, ¿no? ¿Ya? El control de los cambios, ¿no? Por ejemplo, el tema de versión, ¿no? Muchas empresas colocan versión 1, versión 2, en función de cómo van cambiando sus documentos, ¿no? La conservación y disposición de los documentos también, ¿no? ¿Quién los debe conservar? Y finalmente, cuando ya se vuelve un documento obsoleto, ¿no? Cómo se disponen, ¿no? Si es que todavía los tienen en físico, porque si los tienen en digital, la mayoría de organizaciones lo que hacen es guardar
¿no? Digamos, estos documentos que ya no se usan en una carpeta que se puede denominar documentos obsoletos, ¿no? Y en otra carpeta pues tienen los documentos vigentes para que todos los que necesiten hacer uso de estos documentos pues ingresen a revisarlos y a usarlos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? También me dice que la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental se debe determinar según sea apropiado y controlar. ¿Ya? Acá hay algo muy importante, que todas las organizaciones que implementan un sistema de gestión ambiental basado en ISO 14001 tienen como información documentada o deben tener como información documentada de origen externo a la norma ISO 14001, ¿ya? Y esto es algo que se suelen olvidar la mayoría de empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque las informaciones documentadas o los documentos en general, ¿no? De origen externo que nosotros aplicamos para nuestra organización o aplicamos a la organización, ¿ya? Es información documentada, ¿no? Que como me lo dice la norma, ¿no? Se debe determinar según sea apropiado y controlar. O sea, me está pidiendo la norma que controle esta información documentada de origen externo que yo tomo como base para implementar mi sistema de gestión ambiental. Entonces, debo incluir a la ISO 14001. ¿Qué otra información documentada de origen externo podría tener? Digamos, si es que nosotros trabajamos dentro de algún proyecto minero, ¿ya? O cualquier proyecto, en realidad, un proyecto de carreteras, ¿no? Un proyecto vial, ¿no? Y somos una contratista de repente, ¿no? Entonces, nuestro cliente tiene un plan de emergencias, ¿no? Por ponerles un ejemplo, tiene un plan de emergencias a los cuales todas las contratistas pues debemos de cumplir, ¿no? Si es que estamos trabajando dentro de este proyecto, ¿ya? Entonces, esta información documentada de origen externo, que es de obligatorio cumplimiento para mí, ¿no? Que soy la contratista, debe ser controlada dentro de mi sistema, ¿no? Debo indicar que uso como referencia esta información documentada de origen externo, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos, ¿no? La ISO 14001, un plan de emergencias de un cliente en el cual pues yo trabajo dentro de sus instalaciones, ¿no? O un plan, por ejemplo, de manejo de residuos, ¿no? Que tiene también mi cliente y que yo lo tomo como referencial, perdón, lo tomo como de obligatorio cumplimiento dentro de mi sistema de gestión ambiental, porque yo trabajo dentro de las instalaciones de este cliente, entonces es una información documentada de origen externo, ¿no? Debo identificarla y debo controlarla, ¿ya? Esto es lo que me pide la norma respecto a estas informaciones documentadas. No se olviden que tienen que incluir a la norma ISO 14001 como información documentada de origen externo dentro de su matriz de información documentada, porque cuando ustedes implementen un sistema de gestión ambiental o de calidad o de seguridad, probablemente vayan a tener su listado maestro de documentos, ¿no? O matriz documentaria, ¿no? Entonces, ahí tienen que identificar a la ISO 14001 y a las otras ISOs que están tomando como referencia para implementar su sistema de gestión, ¿ya? No se olviden de eso. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy, ¿ya? La siguiente clase vamos a ver lo que es la planificación y control operacional, que tiene que ver básicamente con el capítulo 8 de la norma, ¿no? Y respecto a este capítulo 7, en caso ustedes tengan alguna duda adicional, ¿no? Lo vamos a ver el fin de semana, ¿ya? Con todas las consultas que ustedes tengan para poder reforzar esta clase, ¿no? Y ver más ejemplos, ¿no? Aplicativos también, ¿no? Entonces, gracias a todos por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.